episodios vamos a hablar sobre los tipos de ensayos y sus características. Componentes y características del ensayo. Los pasos en la elaboración de un ensayo son hacer una lista de ideas. Una vez hecha esta, intenta buscarle un orden lógico y ordenarla por categorías. Después puedes hacer un esbozo y eso te permitirá presentar todas las ideas así como los argumentos centrales de un modo visual. Para finalizar, puedes escribir un primer borrador y luego todos los que sean necesarios. Un ensayo consta de 3 partes fundamentales, las cuales son introducción, nudo o cuerpo y la conclusión. La introducción no se tiene que extender mucho, puede contener los siguientes pasos. Primero, una breve introducción general al tema, seguida de la tesis, la cual indicará la interpretación de las implicaciones de la pregunta, así como el orden que seguirá el ensayo. Es una sección muy importante del ensayo, pues demuestra la capacidad de la organización y argumentación del escritor. Así pues, son cruciales en esta sección el uso académico de transiciones y el buen manejo de la lógica. En la conclusión se invertirá la fórmula de la introducción. Se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del artículo. Esta última frase debe reflejar bien el enfoque del ensayo y a menudo servir para situar la idea central dentro de un contexto más amplio. Alguna de las características que puede contener es que no tiene una extensión obligatoria, la estructura de un ensayo es libre, el ensayo es un texto personal, el ensayo va dirigido a un público general y, a pesar de ser un texto personal y para el público en general, el ensayo debe ser riguroso. Estructura de un ensayo argumentativo. Título. El título debe ser claro y preciso, pero también sugestivo para que el lector se sienta atraído. Además, debe contener la tesis o idea central presentada de forma resumida. Párrafos introductorios. En estos párrafos se coloca al lector en un determinado contexto. Se aprovecha para introducir la importancia y pertinencia que tiene el tema que se abordará. También se presenta de forma concisa los puntos que se van a desglosar en el ensayo. Planteamiento o tesis. Presenta el punto de vista de una forma clara en el cual se puede percibir el juicio del autor. Cuerpo argumentativo. En este apartado se exponen los razonamientos que sostienen la tesis. Se puede recurrir a comparaciones y ejemplos. Suelen aparecer citas, presunciones, probabilidades, analogías, entre otros recursos que den fuerza a la tesis o idea central. Se ofrecen las posibles argumentaciones en contra, pero, al mismo tiempo, se presentan sus soluciones. Párrafos de conclusiones. Debe ser coherente y presentar los puntos clave del ensayo. Características de un ensayo argumentativo. Debe ser pertinente. El punto sobre el cual se expone ha de poderse discutir. Debe mostrar un punto de vista. Se trata de la posición que quien escribe asume ante un determinado asunto. Se deben presentar argumentos, de ahí su nombre, dado que se necesitan planteamientos, afirmaciones, opiniones, definiciones o razones para dar sustento a lo esbozado. Darle consistencia. Muchas veces esto se hace mediante los contraargumentos, es decir, las posiciones contrarias a lo que se expone. Así, el ensayo puede poseer puntos que son fuertes, al menos al momento de debatir. Debe contar con una estructura. Ensayo de comparación y contraste. El ensayo de comparación y contraste es el texto ensayístico que busca establecer comparaciones entre temas similares o contrarios, a fin de estas relaciones sirvan también como argumento principal de las conclusiones concebidas por el autor. En respecto a la forma de estructura, este tipo de ensayo, una vez elegido por los elementos a comparar, así como las relaciones hechas en base a este proceso, el autor puede elegir la estructura básica de 5 párrafos. Las estructuras serían introducción, desarrollo y la conclusión. Las técnicas de un ensayo se basarían en la base de comparación, el método alterno, método de bloques y el método combinado. Ensayo, causa y efecto. En este ensayo se incluyen preguntas que buscan investigar los efectos o esbozar las causas de un determinado asunto. Esto puede ser un evento histórico, la aplicación de una política, una determinada condición médica o un desastre natural.
Este tipo de ensayo se puede estructurar de dos posibles maneras. Primero, de las causas a los efectos de la situación. Segundo, de los efectos hacia las causas. A veces con el desarrollo de los ensayos de causa y efecto, se está obligado a hacer una evaluación de los efectos o de las causas. Algunas pautas para desarrollar el ensayo son presentar una tesis razonable, concentrarse en los factores, causas, efectos principales, organizar el ensayo con claridad, convencer al lector de que una relación causal existe al demostrar cómo la relación funciona. Algunos problemas que hay que evitar son no simplificar al asignar una causa que engloba todo a algún efecto. El análisis debe ser lo más completo y objetivo posible, evitar la falacia del post hoc. Este es el resultado de creer que una conexión temporal es la relación de causa, es decir, creer que debido a que un evento sigue a otro en el tiempo, el primer evento causó el segundo. Un ejemplo de este tipo de ensayo es el que dio el Dr. José Luis Uceros Fernández. En su ensayo, El cambio climático, sus causas y efectos medioambientales, nos habla sobre cómo el cambio climático ocasiona fenómenos atmosféricos extremos, exceso de contaminación, aumento de plagas, aumenta la mortalidad por temperaturas extremas, escasez de alimentos y agua, efectos en plantas y animales, con implicaciones directas e indirectas en la salud. Un ensayo expositivo es aquel que presenta una explicación detallada de un tema en particular para el lector. La exposición claramente tiene un propósito didáctico, explicar lo que es difícil de comprender. Tiene sentido que un componente clave de estos ensayos implique el uso de párrafos explicativos o expositivos. La estructura de este ensayo es similar a los componentes de cualquier texto. Es decir, se inicia con una introducción donde se presenta el tema a desarrollar, se pasa al contenido donde se profundiza en la exposición y finaliza con una conclusión de las ideas abordadas por el editor. Cuando explicar algo es el objetivo principal de un ensayo, se le denomina expositivo, y cuando hace un esfuerzo por persuadir, es argumentativo. Hay ensayos expositivos argumentativos porque es sencillo que estas dos cualidades se mezclen. Cada aspecto del tono y el estilo de un ensayo depende del escritor, quien toma estas decisiones. Utilizará un ensayo expositivo si quiere hacerlo de una manera más didáctica y explicar mejor un tema. Y si quiere obtener una respuesta del lector, ya sea que esté o no de acuerdo con su posición, entonces escribirá un ensayo argumentativo. Los ensayos descriptivos te ayudarán a ilustrar algo de una manera que tu lector pueda ver, sentir u oír lo que sea que estés hablando. Un ensayo descriptivo permite al lector comprender el tema de ensayo utilizando un lenguaje ilustrativo. Las características de este tipo de ensayo sería lenguaje sensorial y emotivo. Esa es la principal a tener presente. Quizás suene redundante, sin embargo no está de más enfatizar. El relato tiene que apelar a los 5 sentidos, como había comentado en la definición, del ser humano, permitirle escuchar, ver, palpar, oler y degustar lo que sucede. A eso también se le estaría incluyendo otra de las características, que sería el componente emotivo. Se trata de transmitir una experiencia y de tener la capacidad de evocar una imagen empleando un vocabulario acorde. Para ello también se recurre a distintos tonos, ya que de acuerdo a la temática aportarán matices que ayudarán a configurar la idea. Otra de las características del ensayo descriptivo es que se fundamenta en la libertad temática y en la originalidad. Lo genuino adquiere especial relevancia y por eso la postura del autor se impregna en cada frase. El tema le genera interés al escritor. El punto de partida serían los conceptos que domina y con ellos establecerá un orden de prioridades para construir el objeto. Otra de las características de este tipo de ensayo sería la subjetividad, que se encuentra de principio a fin y es el componente adicional poner su experiencia al servicio de la obra. Esto impacta y al unísono posibilita acortar la distancia con el lector. Se establece un fuerte lazo y profundo donde ambas partes están implicadas. En resumen, las características sería la observación detallada,
el uso de los sentidos, que sería una de las principales, detalles específicos, ya que pues estaría describiendo ya sea alguna persona, objeto, etcétera, lugar incluso, subjetividad controlada, la organización coherente y el enfoque en la singularidad. Los componentes, de este ensayo descriptivo pues serían, bueno, en realidad la estructura de este ensayo es más flexible que en alguno de los otros modos retóricos. La introducción, que sería uno de los componentes de un ensayo descriptivo, debe establecer el tono y el punto del ensayo. La tesis debe transmitir la impresión general del escritor sobre la persona, lugar o objeto descrito en los párrafos del cuerpo. La organización del ensayo puede seguir mejor el orden espacial, una disposición de las ideas según las características físicas o la apariencia. Dependiendo de lo que describa el escritor, la organización podría moverse de arriba a abajo, de izquierda a derecha, cerca a lejos, cálida a fría, aterradora a invitadora y así sucesivamente. Y también, pues en resumen, de los componentes sería una introducción atractiva y sorprendente, una que pues enganche o sea el anzuelo para el lector. El desarrollo descriptivamente cohesionado, sería pues la parte más extensa del relato y por consiguiente la de mayor peso. Cada párrafo presenta una descripción ordenada y coherente con lo que se desea comunicar. A manera de conclusión, sintetiza las ideas más significativas vertidas en el cuerpo. Aquí no se debe agregar información, sino que hay un enfoque en una perspectiva final que se relaciona con lo contemplado en la totalidad del trabajo.